Buenas tardes, mi nombre es Ángela Ortega, yo soy residente de pediatría de segundo año. Les vengo a presentar los casos de este mes y pues el título es PCR Multiplex, un diagnóstico eficaz. Entonces empecemos con el primer caso. Entonces tenemos un paciente masculino de 3 años que es natural y procedente de la ciudad de Bogotá y viene con el siguiente motivo de consulta, que es tiene fiebre de 38.1 grados y vómito. Entonces encontramos un paciente que tiene un antecedente de leucemia linfoide aguda, fenotipo común, riesgo intermedio, que se encuentra en manejo con quimioterapia. La última quimioterapia fue el día previo al ingreso y se presenta con cuadro clínico de 5 horas de evolución consistente en distermias cuantificadas hasta 38.1 grados, asociadas a 2 episodios eméticos de contenido alimentario y cefalea holocraniana, que es leve a moderada, y que empeora cuando se levanta. La mamá en la casa lo manejó con 5 cc de acetaminofén y lo trae por urgencia. Entonces, como antecedente tenemos un paciente que es producto de segundo embarazo, que nace prematuro a las 36 semanas, que estuvo hospitalizado durante 8 días, requirió de manejo con oxígeno, manejo con fototerapia. Ya sabemos pues que tiene su leucemia linfoide aguda y que se está manejando con quimioterapia y no tiene antecedentes quirúrgicos. Como antecedentes de inmunizaciones que son muy importantes en este paciente, pues se refiere que tiene el PAI al día para la edad, y como antecedentes exposicionales, entonces el paciente vive con los papás, no tiene consumo ni de enlatados ni de embutidos, la leche que consume es pasteurizada, la familia toda está vacunada, no tiene contacto con mascotas y niega viajes recientes. Bueno, al examen físico que encontramos, entonces encontramos que el paciente tiene fases de Cushing, que tiene alopecia tóxica, y el resto del examen físico no tiene absolutamente nada, el abdomen blando, no tiene hallazgos al examen físico, al examen neurológico está normal, no tiene signos meningios y se presenta con estos signos vitales: una tensión arterial normal, frecuencia cardíaca normal, sin fiebre en el momento. Entonces quería preguntarle al público cuál es su impresión diagnóstica del caso. ¿Alguien? Nadie. Listo. Bueno, entonces el paciente quedó entonces como una leucemia linfoide aguda de riesgo intermedio, en quien se hizo la quimioterapia el día previo, por lo tanto se consideró como una cefalea con signos de alarma y una infección gastrointestinal versus un síndrome emético asociado a quimioterapia, y solicitan ante los hallazgos un TAC de cráneo, hemograma, PCR y uroanálisis. Entonces encontramos el hemograma que tiene 1510, tiene una neutropenia de 840, 92.300 plaquetas y reactantes de fase aguda con una PCR de 1.1, un uroanálisis no patológico. En ese momento no consideran que tenga una neutropenia febril. Como recordamos, el diagnóstico de neutropenia se hace con unos neutrófilos que sean menores o iguales a 500 o que sean menores de 1000, que se espere que en las próximas 24 horas descienda menor de 500, y temperatura mayor a 38.5 o mayor a 38, que en 2 ocasiones separadas por lo menos de 1 hora. Le toman este ataque de cráneo que evidencia por aquí una lesión hipodensa subcortical parietal derecha de 15 milímetros aproximadamente, y sugieren que se le tome una resonancia magnética. Por la tarde entonces lo encuentran con hiporexia, álgido, la madre refiere que ha dormido todo el día, disminución de la diuresis, y ante esto consideran policultivar, inician manejo de amplio espectro con cefepime a dosis de 150 miligramos por kilo y solicitan punción lumbar y una resonancia magnética bajo sedación. Sin embargo, por la noche encuentran que el paciente ya está taquicárdico con un llenado capilar prolongado, consideran una neutropenia, un choque séptico secundario, neutropenia febril, inician manejo con bolo de lactato de Ringer, oxígeno suplementario y lo pasan a reanimación. Le toman la resonancia magnética cerebral, que evidencia pues esa misma lesión que se evidenció en la TAC, que muestra una pequeña transformación hemorrágica de probable origen embólico. Entonces, este paciente requiere o no tomarse un FilmArray meningio. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones para estos pacientes que tengamos sospecha de meningitis, en los cuales encontremos alteraciones en el citoquímico? Entonces, esto se correspondería a una hipoglucorraquia, hiperproteinorraquia y o pleocitosis para la edad. Y la otra es cuando tenemos pacientes con sospecha de meningococcemia,
pacientes con sospecha de meningoencefalitis viral o inmunocomprometidos así el citoquímico esté normal. La tercera indicación es pacientes que sean lactantes menores, es decir, pacientes que estén entre los 0 y 90 días y que tengan cuadro febril sin foco claro, porque el 60% de estos pacientes van a presentar citoquímicos normales. Entonces a este paciente le toman este citoquímico, lo que muestra es que no tiene ni hiperproteinorraquia, no tiene leucocitos escasos, no tiene hipoglucorraquia, tiene una función hepática y renal conservada y electrolitos normales. Identifican en el FilmArray una Listeria monocitógenes. Entonces, ¿qué es la Listeria monocitógenes? La Listeria monocitógenes es un bacilo gram positivo pequeño, no móvil, no formador de esporas, anaerobio facultativo, que va a formar colonias blanquecinas grisáceas y una zona estrecha de betamólisis en agar nutritivo. Este tolera bajas temperaturas, altas concentraciones de sal y ambientes alcalinos, y esto le permite sobrevivir a alimentos refrigerados, en suelo y agua durante mucho tiempo. ¿Cómo es la epidemiología de la Listeria monocitógenes? Este se va a presentar en 0.1 a 10 por cada millón de individuos y tiene una distribución que no es homogénea, principalmente en recién nacidos y en pacientes adultos mayores. Sin embargo, encontramos que hay también pacientes, poblaciones que son susceptibles, sobre todo los que tienen la inmunidad celular comprometida, no tanto la humoral, y en estas poblaciones susceptibles tiene una alta tasa de mortalidad que varía de un 20 a un 60%. El diagnóstico se hace en el gram como bacilo gram positivos en la mayoría intracelulares, a veces pueden ser gram variables y pueden ser lo suficiente gruesos o polimórficos como para imitar cocos, entonces erróneamente se pueden identificar como enterococos, estreptococos, difteroides o corinebacterias. Y el diagnóstico, como lo dije, se va a hacer principalmente con cultivo, que sale más o menos a las 48 horas. Ahora, cuando hacemos un diagnóstico de meningitis, necesitamos entonces algunos exámenes que nos vayan a ir ayudando a orientarnos. Entre esos está la tinción de Gram, que tiene una sensibilidad del 10 al 93% y una muy buena especificidad cercana al 100%. ¿Cuál es el problema del Gram? Que cuando se utiliza antibióticos previo a la punción lumbar, la sensibilidad disminuye considerablemente y además esto depende de la interpretación de quien haga la lectura del Gram, que como vimos en la Listeria monocitógenes se puede llegar a confundir con otras bacterias. Y la pleocitosis, aunque es bastante buena, los conteos celulares pueden ser normales en pacientes pediátricos, entonces esto también puede llegar a ser confuso. El cultivo pues sigue siendo el gold standard, teniendo una sensibilidad mayor o igual al 80%, y sin embargo cuando se administra el antibiótico previo la sensibilidad puede disminuir hasta un 44% y los cultivos se demoran entre 2 a 5 días y pueden resultar falsamente negativos si el microorganismo es exigente o si el microorganismo no crece en cultivos convencionales. Entonces, ante este paciente que ya vimos que tiene una tasa de mortalidad que puede irse desde un 20 a un 40%, necesitamos un diagnóstico que sea más rápido o cosas que nos puedan ayudar a identificar, sobre todo porque el manejo para la Listeria monocitógenes no es el mismo que utilizamos de forma empírica para cuando creemos que estamos ante una neuroinfección. Entonces, pues los cultivos se demoran entre 2 a 5 días, la PCR viral entre 2 a 3 días, y algunos casos, como el caso que mencionamos, pueden llegar a evolucionar rápidamente y tienen una alta tasa de mortalidad y se necesita empezar un tratamiento antimicrobiano apropiado. Además, ¿por qué necesitamos un tratamiento rápido? Porque esto puede afectar a las medidas de prevención, como son las profilaxis post-exposición para los contactos cercanos. Es por esto que se ha creado diferentes ensayos como esta PCR múltiple, el panel meningio, que fue diseñado para identificar 14 agentes comunes para meningitis. Se fue aprobado por la FDA en el 2015 y va a identificar 5 bacterias, 7 virus y 2 hongos. Tiene una sensibilidad y especificidad mayor al 90%, teniendo una media de sensibilidad mayor del 90% y de especificidad del 97%. Sin embargo, puede llegar a tener falsos positivos en un 11.14%, principalmente el Streptococcus pneumoniae seguido del Streptococcus agalactiae. En los ensayos lo que se ha descubierto es que se da principalmente cuando una mala manipulación de la muestra, ya puede ser cuando se hizo la punción lumbar o en el laboratorio.
y los falsos negativos se presentan en un 2.2%, principalmente en el herpes 1 y 2, enterovirus y Cryptococcus neoformans. En el Cryptococcus neoformans lo que se encontró fue que en estos pacientes en los que salía falsamente negativo eran principalmente en aquellos que habían utilizado antifúngico y que habían tenido el antígeno de Cryptococcus positivo por tiempos prolongados. Sin embargo, el valor predictivo positivo de la PCR múltiple para el Cryptococcus neoformans es bastante alto y puede llegar a identificar infecciones por criptococo aún en pacientes en los que no se tienen sospecha. Pero la PCR pues no es la prueba adecuada para este tipo de pacientes que ya tuvieron antígeno de criptococo positivo y hay que confirmarlo con esto. Por otro lado, tenemos que en el herpes y en el enterovirus las pruebas de amplificación simplex pueden ser mejor que las PCR múltiples. Entonces, en este tipo de pacientes, como los pacientes inmunocomprometidos o neonatos, se tienen que utilizar unas PCR simplex para poder confirmar. Y que un resultado negativo no significa ausencia de infección de meningitis o encefalitis, sobre todo cuando pudo haber habido una infección por otro tipo de microorganismos, como por ejemplo cuando hay un trauma. ¿Cuáles son las ventajas de la PCR múltiplex? Entonces, un diagnóstico rápido, tratamiento reducido, una reducción del uso profiláctico de aciclovir y la nefrotoxicidad asociada a aciclovir, reducción del uso innecesario de antibióticos para enterovirus, que es una de las causas más frecuentes de meningitis asépticas en pediatría. La cantidad limitada de la muestra requerida, solo se requieren 200 microlitros, a diferencia de los cultivos. El tiempo de manipulación reducido y mínima especialización técnica necesaria. Las desventajas, pues obviamente nos va a faltar un aislado para realizar la prueba tradicional de sensibilidad, que existen diferencias en la precisión de la PCR para diferentes bacterias como el Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis y Haemophilus influenza, lo que hablamos ya de los resultados falsos negativos y falsos positivos, y que pues no nos puede ayudar en el diagnóstico de meningitis aséptica por virus que diferentes a los que se hayan incluido y el costo. Pero pues el costo se puede ver superado porque si utilizamos la PCR múltiplex con las indicaciones precisas, nos puede traer muchos más beneficios que desventajas. Ahora, entonces, ¿cuál fue el tratamiento de este paciente? Se cambió pues entonces a ampicilina intravenosa y aminoglucósido, que sigue siendo el tratamiento pues para la listeria monocitógenes, que se da aproximadamente durante 2 a 3 semanas, y pues para las infecciones invasivas y meningitis se usa 10 a 14 días. ¿Cómo fue la evolución de este paciente? Entonces este paciente se consideró que estaba cursando con una neuroinfección por listeria y se ajustó el manejo ampicilina gentamicina, y como tenía antecedente de leucemia linfoide aguda y estaba con una neutropenia febril, se dejó un manejo con CTP. Entonces, empezando con el caso número 2, tenemos un paciente de 12 años de sexo masculino, natural y procedente de Bolívar. El motivo de consulta es dolor en todo el cuerpo y fiebre. Entonces, tenemos un paciente que ingresa... Un paciente que ingresa por cuadro clínico de una semana de evolución, que ingresa por dolor en rodilla derecha, que se exacerba 4 días previos al ingreso. Este paciente ingresa con picos febriles que cesan de forma parcial al manejo con antipirético, y el cuadro se exacerba por la presencia de dolor poliarticular, astenia, dinamia y edema facial en hemicara derecha. A nivel de la revisión por sistemas, aparte de las mialgias generalizadas, pues el paciente no tenía este tipo de afección previamente. Es un paciente que es basquetbolista, que ha tenido traumas repetidos en la rodilla derecha, que es la rodilla afectada, y tiene viaje constante residente a diferentes ciudades. Como tal, no teníamos bien los antecedentes, pero pues sabíamos que vivía con el entrenador deportivo, que era un niño que era sano previamente, sin ningún tipo de cirugías ni antecedentes farmacológicos. Que se encontró al examen físico un edema marcado en hemicara derecha, con dificultad respiratoria, frote pericárdico en las extremidades, llenado capilar de 3 segundos, edema en tobillo derecho y rodilla derecha, y a nivel neurológico estaba bien. Sin embargo, podemos encontrar en los signos vitales que estaba hipotenso, taquicárdico, con taquipnea y pues sin fiebre. Pues como impresión diagnóstica, entonces se quedó como un paciente que estaban sospechando que tuviera una infección osteoarticular y toman estos paraclínicos.
que muestra leucocitosis, neutrofilia, una PCR elevada, hipoalbuminemia y los marcadores de severidad elevados, con todas las serologías infecciosas negativas. Y toman una radiografía de tórax que muestra cardiomegalia global con opacidades mixtas centrales y opacidades alveolares de aspecto nodular en la periferia. Toman imágenes con un hígado y vaso que están en el límite superior de la normalidad y ecografía con bursitis suprapatelar en relación con proceso infeccioso. Este paciente se le consideró un paciente con choque séptico descompensado que no responde a cristaloides, con una celulitis de origen facial odontogénica, bursitis supra e infrapatelar y pericarditis a descartar. Inicia manejo con ceftriaxona, vancomicina y soporte inotrópico. Lo valora ortopedia. Ortopedia dice que tiene una baja probabilidad de artritis séptica, sin embargo, por el área de renitencia solicitan una resonancia magnética. Y toman un ecocardiograma que muestra un leve derrame pericárdico sin ninguna otra alteración. Entonces, este paciente tiene o no indicación de Film-Array de sepsis. Entonces, las indicaciones son pacientes que tengan hemocultivos positivos para Bacillus gram negativos, que se encuentren en UCI, en cuidados intermedios o sepsis o choque séptico, y pacientes con hemocultivos positivos para cocos gram negativos con esas mismas indicaciones, y adicionalmente que tengan un foco piógeno osteoarticular y o muscular. Y solo se debe procesar si la segunda muestra sale positiva. Adicionalmente, también se debe solicitar en pacientes con hemocultivos positivos para levaduras. En este paciente se identificó un estafilococo aureus que no tenía el gen de resistencia MECA, entonces era un meticilino sensible. Y se dejó como una bacteremia por estafilococo aureus meticilino sensible con pericarditis, sospecha de osteomielitis, bursitis suprainfrapatelar y sospecha de miositis, pues adicional a su choque séptico. Porque es importante hacer un diagnóstico rápido, porque en aproximadamente la mitad de los pacientes con choque séptico van a tener hemocultivos positivos. Y ante la alta mortalidad que presentan este tipo de pacientes, se inicia usualmente el antibiótico empírico durante la primera hora, lo que nos puede llevar a tratamientos empíricos inadecuados o innecesarios. Además, cuando se administran los antibióticos antes de esto, porque es importante hacerlo rápido, entonces esto disminuye la sensibilidad y también hay microorganismos de crecimiento lento que pueden no crecer. Entonces, por esto también se creó el panel de sepsis. El panel de sepsis es un ensayo de reacción cadena en polimerasa múltiple con la capacidad de identificar 24 microorganismos y 3 tipos de resistencias a partir de hemocultivos sanguíneos positivos. Y este identifica el 89.4% de los microorganismos en los pacientes pediátricos y tiene una sensibilidad del 96.8% y especificidad del 99.7%. Entonces, como podemos ver aquí, están todos los microorganismos y además vamos a tener el gen MECA que va a identificar la resistencia a la meticilina en los estafilococos, el gen VAN A y VAN B que identifica la resistencia a la vancomicina en los enterococos, y el gen BLA-KPC que identifica la producción de carbapenemasas en enterobacterias, en Pseudomonas aeruginosa y en diferentes especies de aeromonas. ¿Cuál es una de las debilidades del panel de sepsis? Que aparte de la carbapenemasa BLA-KPC, no identifica otros tipos de carbapenemasas como son la NDM y BIM. Entonces, ¿qué microorganismos son más comúnmente identificados? Tenemos este estudio que se hizo en 6 meses. Se identificaron 3.787 cultivos, de los cuales 428 fueron positivos, y lo que más se identificó en los pacientes pediátricos fue Klebsiella pneumoniae, seguido de Staphylococcus aureus, de Cándida y Escherichia coli, y el contaminante que fue lo que más se encontró en todo fue el Staphylococcus epidermidis. Cuando tenemos cultivos polimicrobianos, esto pues nos va a aumentar la tasa de mortalidad. Sin embargo, en las PCR múltiplex lo que se ha visto es que la precisión de detección en cultivos polimicrobianos es menor que en cultivos monomicrobianos, y esto lo podemos ver porque tiene una sensibilidad que disminuye en cultivos polimicrobianos a un 90.9% versus 98.7% de lo que sería un cultivo monomicrobiano. Esto se debe principalmente a que cuando hay varios microorganismos, el que predomina va a consumir la mayoría de los componentes moleculares
y no deja para los demás, pero podemos ver que esto también puede suceder en los cultivos, en los cuales los patógenos dominantes inhiben competitivamente a los demás y puede salir como una infección única también. Encontré este estudio que mostró que la rápida identificación a través del film array de sepsis mejoraba mucho los resultados del manejo antimicrobiano y esto lo hacía a través de la mejora del PROA. ¿Por qué? Porque en este estudio se encontró que la toma de decisiones sobre gestión de antimicrobianos se daba en aproximadamente 90 minutos después de que se identificara el cultivo positivo. Y esto se daba porque si el film array identificaba un microorganismo patógeno en los hemocultivos, se cambiaba el antibiótico, se ajustaba el antibiótico y esto ocurrió en 23 de 100 niños. Por otro lado, si lo que salía era un probable contaminante, se podía suspender el antibiótico incluso antes de que salieran los hemocultivos positivos. ¿Esto que hizo? Ahorró mucho los costos, sobre todo porque redujo el tiempo de cama a más o menos unos 10 días en 117 de los episodios. Además, pudo diferenciar bastante bien el Streptococcus pneumoniae, que es uno de los microorganismos más identificados en los pacientes pediátricos, versus el Streptococcus galactiae, que es uno de los contaminantes más frecuentes. Y podemos ver aquí que el estafilococo coagulasa negativo pues fue el que más se identificó como contaminante y que logró la mayoría de los cambios, causando que hubiera desescalonamiento de los antibióticos y mayor reducción del tiempo de hospitalización. ¿Cuáles son las ventajas? Que podemos tener una terapia antimicrobiana ajustada de forma rápida y por lo tanto eso va a hacer que haya una menor mortalidad y desarrollo de resistencias. Por otro lado, identifica algunos de los microorganismos que son más comunes, que tienen resistencias y tiene una sensibilidad y especificidad del 100% para detectar el gen MECA, que bueno, es una de las resistencias que más nos preocupa. ¿Cuál es la desventaja? La limitación para la detección de carbapenemasas, como dije previamente, entonces pues no identifica otros tipos de carbapenemasas como OXA, NDM, IMP y BIM, y los genes de resistencia detectados no están vinculados a un solo microorganismo. Entonces, por ejemplo, si tenemos que nos sale el gen MECA positivo y tenemos un estafilococo aureus y un epidermidis, pues no sabemos de cuál de los dos es. Y la tercera, pues serían los costos. Sin embargo, cuando se utiliza de forma adecuada, el costo supera, las ventajas van a superar las desventajas de no usar un film array de sepsis. Finalmente, entonces, ¿cuál es el tratamiento y por qué fue importante en este paciente la detección con el film array del estafilococo aureus meticilino sensible? Es porque las infecciones complicadas por estafilococo aureus meticilino sensible no las tratamos con vancomicina, sino el manejo es con oxacilina y la cefazolina pues es una opción alternativa. Entonces en esa ronda PROA lo que se hizo fue lo siguiente y fue que se cambió el tratamiento de antibiótico para la oxacilina, se suspendió el manejo que tenía con ceftriaxona y vancomicina y se dio manejo con gentamicina. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Como podemos ver, tenemos una necesidad en muchos de nuestros pacientes de realizar un diagnóstico temprano porque esto nos va a ayudar a hacer un tratamiento de forma temprana y por lo tanto disminuir la mortalidad y el tiempo de hospitalización. Y por eso entonces necesitamos evaluar una amplia gama de diferentes microorganismos y porque esto va a terminar mejorando el PROA, haciendo que utilicemos de forma adecuada los antibióticos, mejorando el PROA, disminuyendo la cantidad de antivirales que utilizamos y por lo tanto, entonces, mejoría de los pacientes. Además, pues reduce el tiempo de antibiótico de forma innecesaria y por lo tanto disminuyen las resistencias, disminución de las hospitalizaciones y disminución de la mortalidad. Muchas gracias.